Muchísimas gracias, Suso, y muchísimas gracias a la Cofradía y a Puerto de Celeiro por invitarme una vez más a venir a esta ya mi casa, porque la verdad que cuando vengo aquí me siento como si estuviera en la mía propia. Después de haber escuchado a María do Carme, que me ha dejado el listón muy alto, pues va a ser difícil satisfacer aquí a todo el mundo, a pesar de que lo ha contado en gallego y con mis dificultades he podido entenderlo, pero ha dejado el listón muy alto. A mí yo siempre he pensado que a esta mujer me encantaría llevarla en la maleta conmigo a todos los viajes que hago y a todas las reuniones a las que voy, porque me ayudaría seguro muchísimo a defender los intereses del sector pesquero español. Pero bueno, dicho esto, y como bien decía Suso, mi intención es hablar del arte de arrastre, hablar en positivo, contar las cosas buenas que tiene este arte de pesca, que tan demonizado está por determinados grupos y por determinados países, y terminar hablando de la propuesta de la Comisión Europea que pretendía eliminar este arte de pesca en la Unión Europea. El arte de pesca de arrastre, como muchas veces me habréis oído decir, como el resto de los artes de pesca, no es en sí mismo ni bueno ni malo. Depende del uso que hagan los pescadores del mismo. Muchas veces se critica que es un arte destructivo y que ocasiona muchísimo daño en el fondo marino. Luego veremos que no es así. Y es sostenible en la medida en que esté debidamente regulado y utilizado. Está claro que si se hacen barbaridades con ese arte de arrastre en zonas donde existan ecosistemas marinos vulnerables, pues obviamente puede ser negativo, tener un impacto negativo. Pero lo mismo puede ocurrir con cualquier arte de pesca en determinadas circunstancias. Aquí que hay tanto palangre de fondo, si exclusivamente nos dedicamos a utilizar el palangre de fondo en una zona de reproductores y continuamente estamos castigando esa zona de reproductores, obviamente también va a tener consecuencias negativas. Pero no nos podemos engañar. Todas las actividades alimenticias, de generación de alimentos y todas las formas de pesca tienen impacto en el medio ambiente, como casi todas las actividades humanas. Lo que hay que intentar es que ese impacto sea el mínimo posible y en la medida que sea positivo. Hay un dato que yo creo que es relevante y que la gente tiene que conocer. Alrededor del 40% de las capturas mundiales se realizan con arrastre con artes de fondo. Si siguiéramos lo que quieren algunos de eliminar el arte de arrastre, pues sufriríamos muchísimo desde el punto de vista de la alimentación. Millones de personas que se alimentan exclusivamente de productos de la pesca y muchos de ellos, por supuesto, provenientes del arrastre. Como yo suelo decir, esas puntillitas, chipirones, gamba plancha, sedilla, pijota, calamares, muchos de esos productos no se podrían coger si no tuviéramos el arte de arrastre. Y la gente se tiene que dar cuenta de eso. Porque, por ejemplo, la gamba, o esa maravillosa gamba roja del Mediterráneo, si no fuera con este arte de pesca, no lo podríamos capturar. Obviamente, la gente que defiende la prohibición, eso le importa bien poquito. Más del 95% del arrastre, de la pesca de arrastre, se realiza en las zonas económicas exclusivas. Y hago especial mención a esto porque cuando los ecologistas empezaron, hace ya más de 10 años, con una campaña impresionante, dotada en aquella época con más de 6 millones de dólares, que nos parecía mucho, claro, ahora lo vemos en comparación con lo que están, con los presupuestos que tienen ahora, y vemos que esos 6 millones son ridículos. Un dato de una consultora francesa de hace apenas un año nos decía que solo 6 fundaciones de Estados Unidos habían financiado más de 75 millones de euros a ONGs de la Unión Europea para intentar influir en la política pesquera común y para intentar, entre otros, cargarse la pesca de arrastre. Pero en aquella época, cuando nos decían que a la Deep Sea Conservation Coalition, a esa coalición de organizaciones ONG, le habían dado 6 millones de dólares, a nosotros nos asustaba porque nos parecía una cifra impresionante, que obviamente el sector pesquero y sus organizaciones en ningún caso manejábamos para poder defender nuestros intereses. Pero en aquella época se concentraron en el alta mar. Entendían, y era parte de su estrategia, que si empezaban atacando la zona de alta mar, muchísimos países que no pescan en alta mar con arrastre, pues estarían a favor de una posible moratoria. Pero nosotros estábamos convencidos de que si eso lo conseguían, inmediatamente después vendrían a atacar a las zonas económicas exclusivas, como
luego veremos, están haciendo. La práctica totalidad del trabajo que realiza el arrastre se hace en fondos de arena, en fango, en limo, donde el impacto del arrastre es positivo, oxigena y mueve los sedimentos, favoreciendo la generación de plancton y enriqueciendo la cadena trófica. Antes de ayer, estaba en una reunión en el puerto de Vigo con la gente cefalopodera, con los cefalopoderos, estábamos discutiendo sobre los diferentes acuerdos de pesca y en particular el de Mauritania, y nos daban un dato que es importante y que está relacionado con la actividad del arrastre. Nos decían que cuando fuimos expulsados del caladero de Mauritania, teníamos, cuando estábamos en Mauritania, teníamos, se me ha ido la olla, he visto a mi mujer y me he puesto nervioso. Es la primera vez que viene a verme en público desde que estoy trabajando y me he puesto nervioso. Por cierto, se llama Marciala y está aquí. Los rendimientos que había en Caladero, pues seguramente serán los rendimientos que había en Caladero. Sí. Cuando se fueron, y sabéis que yo me pongo pocas veces nervioso, pero esto sí decía que cuando se fueron del caladero, la situación del pulpo y del cefalópodo era históricamente buena. Tenían unos rendimientos maravillosos. Hoy en día, con esta flota fuera y con la flota local trabajando allí, por la información que llega, la situación del pulpo es bastante desastrosa. Lo mismo que ocurrió en Senegal cuando nos echaron de Senegal, o lo mismo que ocurrió en Marruecos cuando nos echaron de Marruecos. ¿Y por qué? Porque ese arte de arrastre estaba limpiando los fondos, estaba comiendo a los espáridos, que finalmente se están comiendo al pulpo. Es decir, que por esa inactividad se han producido cambios en el ecosistema marino. Otro dato que no se comenta con normalidad y que hay que tener en cuenta es que el arte de arrastre elimina la basura depositada en el fondo marino. Ahora, con la estrategia esa de la Comisión Europea, anunciada hace unos años, de Guardianes del Mar, y con iniciativas que están saliendo ahora, se está intentando poner en valor esa labor de los arrastreros como elementos que eliminan esa basura del fondo marino. Y hay que decir, con satisfacción, que la mayoría de los arrastreros españoles, con esa basura que recogen, normalmente la depositan cuando llegan a puerto, no la vuelven a tirar. Eso lo deberían escuchar muchísimos de esos ecologistas que están atacando al arrastre, que están atacando en general a los diferentes artes de pesca y que les importa poco las otras actividades humanas que también, por supuesto, tienen impacto en los ecosistemas marinos. La mayor parte del arrastre se realiza, además, de forma repetitiva sobre la misma zona. Una vez y otra vez y otra vez. Son pocos, aunque por supuesto existen, los casos de pesca que podríamos llamar exploratoria o de nueva zona, porque una vez que se detecta dónde están las diferentes especies, lo que se hace normalmente es pescar sobre las mismas. Y un dato importantísimo, vinculado con los aspectos socioeconómicos, es que genera millones de empleos en el mundo, no solo en la Unión Europea, sino en todos los países del mundo con actividad pesquera. Un dato que a algunos le puede llamar la atención es que de la certificación de MSC, el Marine Stewardship Council, 25 de las 300 pesquerías certificadas que tiene son de arrastre. Hay determinados grupos ecologistas que consideran que tener el certificado de MSC es lo mejor del mundo. Hay otros que es verdad que lo critican. Aquellos que les da igual la actividad pesquera, tipo Greenpeace, siempre van a atacar a MSC o van a atacar a cualquier otro. Yo no es que defienda especialmente a MSC. Nosotros en España consideramos, por lo menos en nuestra organización, que con la normativa existente en España y en la Unión Europea ya per se debería ser garantía suficiente de sostenibilidad para todos los consumidores. Desgraciadamente, como eso en el mercado no se está viendo y los ecologistas están atacando a la distribución y a los consumidores, informando a la distribución y a los consumidores para que solo se comercialice y se venda productos que estén certificados, ¿no? Pues la realidad es que esta organización está teniendo éxito. Pero 25 de esas 300 pesquerías analizadas son de arrastre. Con lo cual, a más de uno se lo podemos refregar por la cara.
antes de ayer estuve en la última presentación de una certificación de arte de arrastre en el puerto de Vigo, los bacaladeros de Agarba, que con mucha satisfacción lucían ese certificado porque se garantizaba por parte de esta organización la sostenibilidad de estas pesquerías de arrastre. Si cogemos la cifra del arrastre en España, nos damos cuenta de que es un arte importante. Estamos hablando de 1.079 arrastreros, estos son datos de noviembre que me pasó Borja Velasco hace unos días. 1.079 arrastreros que, como podéis comprobar, están repartidos por todo el caladero español, tanto en el Golfo de Cádiz con 142, en el Cantábrico Noroeste con 98, en el Mediterráneo, que es donde más tenemos, 670, y luego en distintas zonas de aguas nacionales y comunitarias 54 y 19, y luego en aguas internacionales y terceros países y la de NAFO con 74 y 22. Representan solo el 10,9% de las unidades que tenemos en España, pero en cambio el 40,7% de la capacidad de los ET de los barcos españoles. Y emplean nada más y nada menos que a 8.632 tripulantes. Si a esto, ese ejercicio no lo he hecho aquí, uniéramos toda la actividad que rodea al buque, desde que se construye, desde la industria auxiliar, al suministro que necesita para poder ir a pescar, más luego lo que necesita cuando desembarca sus capturas y lo transporta a las diferentes tiendas y eslabones de la cadena comercial hasta que llega al consumidor, sin duda esos 8.632 tripulantes se incrementan considerablemente, se multiplican posiblemente por 5 para conocer el impacto que tiene esta actividad en el caso concreto nuestro de España. Pero, ¿el arrastre está regulado o no está regulado? Pues por supuesto que está regulado, posiblemente sea el arte de pesca más regulado de todos los que existen, precisamente porque se sabe que si no se hace bien, pues puede tener cierto impacto, y porque además está sometido a toda la presión mediática y medioambiental de estos grupos que mencionaba antes. No voy a entrar en detalles, pero todos sabéis, posiblemente de los que estáis aquí, que existen muchísimas medidas técnicas, tanto a nivel español como a nivel comunitario, como a nivel organizaciones regionales de pesca, donde se regulan el tamaño de la red, de la malla, el tamaño del arte completo, el torzal, etcétera. Además, estar perfectamente regulado en los fondos en los que se puede pescar, en profundidades y en distancias a la costa. En las zonas vulnerables, prácticamente ya están prohibidas, está prohibida la actividad en todas las zonas vulnerables que existen en el mundo, a través de las organizaciones regionales de pesca. Allí donde hay arrecifes de coral o hay jardines de esponja, prácticamente está cerrado a la pesca de arrastre. Y aquí tenemos que decir con orgullo y con satisfacción, y podemos presumir de ello en todo el mundo, y así lo hago yo cada vez que voy por ahí, y así lo hace mucha gente, y así lo ha reconocido algunas ONG, aunque con la boca pequeña, que España es pionera en investigación y en mapeo de los ecosistemas marinos vulnerables en todo el mundo. Cuando hace ya unos cuantos años, en 2000, a principios de los 2000, yo estaba recién llegado al mundo este del asociacionismo pesquero en el 2001, y ya me tuve que ir a Naciones Unidas a defender el arrastre, porque había esa campaña internacional solicitando la moratoria del arrastre. Y cuando conseguimos que esa moratoria no saliera adelante por el trabajo, entre otros, de España y de muchos países con tradición pesquera, y por otro lado también el trabajo que hicimos nosotros a través de nuestra organización mundial, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras, que ya creo que lo he dicho en algunas ocasiones, tenemos voz, no voto por supuesto, pero sí tenemos voz como observadores en estas reuniones de Naciones Unidas, y pudimos contar por qué creíamos que la moratoria no tenía ningún sentido. Ya en aquella época conseguimos parar esa moratoria y que salieran una serie de resoluciones de Naciones Unidas que decían a las organizaciones regionales de pesca y a todos los estados: señores, la forma de regular adecuadamente y de proteger los ecosistemas marinos vulnerables no es la prohibición, sino que es el mapeo, la investigación, determinar dónde están esos ecosistemas marinos vulnerables y, cuando se detectan, prohibir la actividad pesquera de fondo en esos lugares. A raíz de esas resoluciones de Naciones Unidas, como decía, y podemos estar orgullosos de ello, España
con sus barcos de investigación propios de la Secretaría General de Pesca y propios del Instituto Español de Oceanografía, los mandó por todas las zonas donde nosotros pescamos en el mundo, hizo esa cartografía del fondo marino de todas esas zonas y llegaron a la conclusión de que de los miles y miles de kilómetros que se habían mapeado, pues había algunos que eran vulnerables y que merecían la pena proteger. Algunos de forma unilateral, como ocurrió en el Atlántico Sudoccidental, y la flota española es la única que tiene prohibida la actividad en esas zonas del Atlántico Sudoccidental. Nosotros estamos intentando que también lo tengan nuestros competidores en esas zonas donde no existe una organización regional de pesca, por los problemas entre otros de Reino Unido y Argentina por lo de Malvinas, pero en cambio sí se hizo de forma multilateral en NAFO, en NEAF, en la CGPM, en las diferentes organizaciones regionales de pesca que regulan la actividad. De tal manera que en la actualidad ya solo en la Unión Europea tenemos más de 12.000 kilómetros cuadrados protegidos, hay otros 31.000 que están a punto de ser protegidos y que no es una cifra pequeñita, la extensión es como la de los Países Bajos. Si unimos lo que se está regulado ya en las aguas internacionales del Atlántico, por ejemplo, ya tenemos cerca de 919.000, 920.000 kilómetros cuadrados que ya están cerradas a la pesca. Para que se hagan una idea, es 3 veces el tamaño de Italia. Claro, cuando se habla por ahí de que estamos causando destrozos y que las áreas marinas protegidas son un porcentaje muy pequeño del mundo y tal y cual, pues nos vemos con datos reales que eso no es así y que ya donde debe estar protegido, ya está protegido. Esto nos lleva a la propuesta de la Comisión Europea que, como decía, tras más de 10 años de campañas internacionales de estos grupos ecologistas en el mundo, a pesar de que salieron las resoluciones de Naciones Unidas, a pesar de que se ha hecho un trabajo impresionante, que posiblemente en el año 2000 nadie pensaba que se podía haber hecho o se podría hacer en tan corto espacio de tiempo, obviamente esta gente, que para eso les pagan, han seguido con sus campañas y han seguido proponiendo que se siga prohibiendo el arrastre. ¿Qué ocurre? Que tenemos en la Comisión Europea a una señora que ya conocéis todos, la señora Anisaki o Demoniaki, como a mí me gusta llamarle, que no soporta a los armadores, que no soporta a los pescadores. ¿Y dónde está Miguel, el de la comisión? No te escondas. Que yo sé que la gente de la DG Mares no es como la comisaria y a muchos os tenemos cariño. Pero a esta señora la realidad es que no. Y no porque nos encontramos con propuestas como esta que sale aquí. Por lo que a nosotros nos cuentan, su objetivo prioritario en la reforma de la política pesquera común era la política de descarte. Después de todas esas campañas que se habían hecho, sobre todo en el Reino Unido, los medios de comunicación, con el cocinero famoso, con la campaña Fish Fight y todo eso, se puso de relieve en los medios de comunicación de que había muchísimo pescado que se estaba tirando por la borda y que había que protegerlo, que eso no era ético, etcétera, etcétera, etcétera. Ese era su objetivo prioritario. A los ecologistas, al parecer, para ellos no era tan prioritario. Tenían otras prioridades, como era la prohibición del arrastre. Y en un intercambio de cromos entre unos y otros, la comisaria les dijo, bueno, pues si me apoyáis en mi política de descarte, yo os apoyo en la política de prohibición del arrastre. Claro, los ecologistas tocaron las palmas y enseguida vimos, a pesar de que la comisión lo negaba rotundamente cuando nosotros íbamos a ellos y le decíamos, nos están diciendo que la Comisión Europea quiere prohibir el arrastre, ¿es eso cierto? No, pero qué barbaridad, ¿cómo vamos a hacer eso? No, por supuesto que no. De la noche a la mañana, ¡boom!, propuesta de la Comisión Europea para prohibir el arte de arrastre y desmalle de profundidad en la zona NEAF. Además, con una serie de argumentaciones muy poco basadas científicamente, muy poco basadas socioeconómicamente, sin consulta a las partes interesadas, como la Comisión normalmente presume que hace las cosas, o sea, con una falta de transparencia y de gobernanza total, con soluciones mágicas como, no os preocupéis, en 2 años cuando se prohíba, toda esa flota se convierte al palangre de fondo y ya está, ya lo hemos solucionado. Bueno, obviamente eso no tenía ningún sentido. Pero la Comisión Europea lo presentó. Y lo presentó de tal manera que proponía
que por supuesto todos los barcos que realizaban actividades de arrastre o de enmalle de profundidad tenían que tener una autorización de pesca, que bueno, eso no había ningún problema, pero el objetivo final era que a los 2 años, como dicen allí en Bruselas, tras un phase-out, tras un proceso en el que esa flota se debe eliminar, quedaba prohibido. ¿Qué hicimos nosotros? Y aquí tengo que decir también con satisfacción, porque normalmente a los que estamos por ahí de las asociaciones nos toca muchas veces ir más solo que la una y con muy poco presupuesto a defender nuestros intereses, frente a esos grupos que tienen a 55 personas dedicadas exclusivamente en Bruselas, acreditadas en el Parlamento Europeo, a dar por saco a la pesca europea, con un presupuesto de solo solo 9 organizaciones, las principales que están radicadas en Bruselas, con un presupuesto de 4 millones de euros exclusivamente para darnos por saco. Esas son las principales. Si unimos todas las que hay allí, ese valor económico se multiplica. Bueno, pues ante esa situación decidimos, y yo creo que fue un paso muy importante para defender nuestros intereses, formar una alianza europea de organizaciones que tenemos arrastre y a las que se unieron también otras organizaciones que no tenían arrastre o que tenían poca proporción de arrastre, pero sí otros artes de pesca que consideraban que el ataque al arrastre no era más que un ataque a la pesca en general y que si hoy iban al arrastre, mañana iban a ir al palangre o iban a ir a cualquier otro arte. Creamos esta alianza de organizaciones donde estaban, por supuesto, los españoles, los franceses, los ingleses, los escoceses, los alemanes, los holandeses, en definitiva, los portugueses, los principales países con arrastre a los que les afectaba esta propuesta. Contratamos a una empresa en Bruselas especializada en lobby, especializada en facilitar las cosas allí con los funcionarios y en organizar reuniones y la labor principal que han hecho ha sido la de coordinarnos a nosotros, al sector europeo, de tal manera que nuestros objetivos eran, primero, dar a conocer cuál era la posición de los pescadores, de los armadores europeos allí en las distintas instituciones, sobre todo en el Parlamento Europeo. Como yo he dicho en otras ocasiones, ese nido de víbora, salvo honradas excepciones, y afortunadamente algunas de ellas son nuestras, a los que le importa un comino la pesca y que, salvo los 25 que están en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, y de esos 25, pues más o menos 10 les interesa la pesca, a los otros no les interesa nada, sino más bien lo contrario, sino cargárselo. Al resto le importa bien poquito y, por lo tanto, se dejan influenciar muchísimo por esas campañas de comunicación de estos grupos ecologistas allí en Bruselas. Bueno, pues lo que pretendíamos era dar a conocer cuál era nuestra posición, poner sobre la mesa todos los problemas que iba a generar esta propuesta, el impacto socioeconómico que iba a tener, la escasa consulta que había tenido previamente e intentar, por supuesto, como objetivo prioritario, que no se prohibiera ni el arrastre ni el enmalle de profundidad. Bueno, después de muchísimas horas de trabajo en Bruselas, yo creo que ha sido con el tema que más horas hemos dedicado, y ahí tengo que decir que por parte de España, principalmente Iván López ha sido el que ha llevado la bandera para defender nuestros intereses, que a mí me ha descargado muchísimo de trabajo, porque también, aparte del arrastre, tenemos todo lo demás y hemos estado defendiéndolo en Bruselas. Bueno, pues con el presupuesto excepcional que conseguimos de algunos de los armadores que están aquí y de muchos otros armadores, igual que hicieron los otros países, pues conseguimos hablar con muchísimos eurodiputados, conseguimos hablar con... El lunes mismo hay una reunión con los consejeros de pesca de las representaciones permanentes para contarles lo que está ocurriendo, de tal manera que conseguimos convencer a un grupo de eurodiputados de que esto no tenía ningún sentido. Ese grupo estaba encabezado por Carmen Fraga. Carmen Fraga, que estaba de ponente en la sombra por el Grupo Popular, ha hecho un trabajo excelente. Excelente porque, como suele ocurrir con estas cosas, al principio hay un grupo de eurodiputados de diferentes grupos políticos que se unen y que están a favor del sector pesquero, pero conforme empiezan las presiones y va pasando el tiempo, algunos de ellos o van consiguiendo sus objetivos puntuales, algunos de ellos se van eliminando del grupo, hasta tal punto que había otros, pero Carmen Fraga se quedó prácticamente allí sola con Arsenis, que era el griego ponente del informe. Bueno, pues después de un trabajo
que yo considero que ha sido muy importante. Hemos conseguido no el informe perfecto, porque había que intentar conseguir un equilibrio entre lo que pretendían unos y lo que pretendíamos nosotros, pero por lo menos en la Comisión de Pesca, de esos 25 votos, solo hubo 4 abstenciones, no hubo ningún voto en contra, y el resto de los grupos, y ahí estaban todos, los socialistas europeos, populares europeos, ALDE, etcétera, votaron a favor de una propuesta en la que ya no se prohíbe los artes de arrastre y enmalle de profundidad, si bien es cierto que se dice que a los 4 años se revisará el impacto que ha tenido la normativa y en su caso se orienta a la Comisión Europea para que o bien prohíba o bien tome medidas que considere oportunas. Nosotros creemos que ahí ya se han pasado un poco porque la Comisión es la que tiene el derecho a la iniciativa y que ya en un reglamento le marquen lo que tiene que hacer quizás sea excesivo, pero bueno, ahí nuestra confianza es que en el trílogo, cuando pase el debate en el Consejo y llega el trílogo, si es que llega, eso se pueda limar. El caso es que se ha conseguido que no se prohíba. Las autorizaciones de pesca que se plantean ya son más razonables de lo que se planteaban antes y se han eliminado algunas de las especies que estaban en ese reglamento que iban a obligar a muchísima gente que pesca cantidades pequeñas a tener que tener esas autorizaciones de pesca con lo burocrático y engorroso que eso supone. Hay un tema que no nos gusta y es que y esto fue un conditio sine qua non del ponente, metieron la referencia a la profundidad de 600 metros para considerar pesca dirigida. No tiene nada que ver, no se dice para nada que a partir de 600 metros se prohibirá nada de eso, pero sí, pesque lo que pesque, el hecho de pescar en profundidades superiores a 600 metros ya se considera que es una pesca dirigida y por lo tanto tendrá que estar sometido al régimen de autorizaciones. Por supuesto, se habla de restricciones en las zonas de pesca, donde hay ecosistemas marinos vulnerables, pues habrá que protegerlos, y eso nosotros estamos completamente de acuerdo. Se congela la huella de arrastre, es decir, en los sitios donde ya se sabe que se ha pescado con arrastre, vamos a seguir permitiendo que se pesque con arrastre. Aquí lo que pretendían algunos, Arsenis entre otros, era que a pesar de haber estado arrastrando en esa zona, que también se hicieran evaluaciones de impacto en esas mismas zonas. Bueno, eso por lo menos hemos conseguido que entre así, y también se han incluido las normas de movimiento, las normas en las que si encuentras, cuando estás pescando con arrastre o con enmalle de profundidad, encuentras algún coral o alguna cosa de esta, pues entonces hay una regla de movimiento a determinadas millas, como está ocurriendo en las organizaciones regionales de pesca. Siguiendo la reforma de la política pesquera común, el reglamento base, el objetivo es el rendimiento máximo sostenible, pero de mortalidad, no de biomasa, como pretendían también algunos. Y estarán los taquicuotas que tenemos en la actualidad, con censo, con esfuerzo, regulación de los tiempos de pesca, etcétera. Se apuesta por la colecta de datos. Uno de los problemas que se decían hasta la actualidad es que existían pocos datos y, como siempre, ante la escasez de datos, principio de precaución y, por lo tanto, ¡bum!, te machaco. No, aquí se apuesta porque aquellos que vayan a realizar pesquería dirigida y pesquería accesoria de especies de profundidad, pues tendrán que colectar datos para los científicos que posteriormente lo puedan utilizar. Y al final, pues se prevé una revisión a los 4 años de todo lo que ha pasado. Nosotros confiamos en que tras esos 4 años las cosas vayan bien. Y, por lo tanto, en ningún caso, ya con un comisario o comisaria nueva, que esperemos que no sea tan radical como la actual, se olviden de esta iniciativa. Sí, ya estoy terminando. Las principales especies pues son el granadero, el sable negro, la maruca azul y la brótola. Y una cosa que le fastidia a los ecologistas, pero que es así, en los últimos años el Consejo Internacional de Exploración del Mar ha demostrado que la mayoría de las especies capturadas, las más importantes, como son estas que he dicho, el sable negro, la maruca azul y el granadero, se están explotando a niveles de rendimiento máximo sostenible. Es decir, el sueño de la Unión Europea, el objetivo del año 2015 y, si no es posible, hasta el 2020, de rendimiento máximo sostenible para las especies que se capturan en la Unión Europea y por los barcos europeos, ya lo tenemos en 3 de estas especies que son las principales que se capturan. Bueno, pues eso hay que contarlo y es importante que la gente lo sepa. ¿Qué ocurre? Que, como viene siendo habitual, como la situación es esa, los ecologistas están hablando de otras especies que se capturan en cantidades muy pequeñas, que son accesorias y que todavía no están en rendimiento máximo sostenible, y por ello atacan por esa vía.
En esos informes del CIEM, que se han debatido muchísimo durante todos estos días, durante estos meses pasados, al final la conclusión era: el reglamento actual está funcionando, está sirviendo para algo. El esfuerzo pesquero y la mortalidad pesquera se ha bajado a niveles muy pequeños en comparación con lo que teníamos en su día. La biomasa de las especies que nosotros estamos capturando, que son las especies de profundidad, todas ellas están subiendo, y en especial estas, que son las importantes, las más capturadas, están en rendimiento máximo sostenible. Es decir, que tampoco hay que tomar medidas traumáticas para proteger esos ecosistemas marinos vulnerables y esas especies de profundidad, que es lo que realmente nosotros queríamos. Y ya para terminar, pusimos en evidencia también que si cogemos la regulación internacional, si esto salía adelante como pretendía la Comisión Europea, se iba a producir una competencia desleal impresionante. Y al final, como siempre, íbamos a ser nosotros, los de la Unión Europea, los que pagáramos el pato de estos malos legisladores, y íbamos a estar sometidos a una regulación mucho más estricta de lo que lo están en el resto del mundo. Si cogemos, por ejemplo, NEAF y NAFO, que funcionan en general bastante bien en la protección de ecosistemas marinos vulnerables, vemos que hay una regulación por taquicuotas, vemos que ya está congelado la huella del arrastre, vemos que ya existen las reglas de movimiento, vemos que ya hay muchísimos kilómetros cuadrados protegidos, porque se sabe que hay ecosistemas marinos vulnerables, y por supuesto no se les ha ocurrido que haya una prohibición de ningún arte, y en particular del arrastre. Y ahí hay un montón de países involucrados. Lo mismo con NAFO, lo mismo con la zona económica exclusiva de Noruega y de Svalbard. Ya, si nos vamos a la zona económica exclusiva de Islandia, ya vemos que la congelación de la huella de arrastre y las reglas de movimiento no existen. Si nos vamos a Groenlandia, no existen ni la congelación de la huella del arrastre ni la protección de las zonas por ecosistemas marinos vulnerables. En Canadá, tenemos la duda si está congelado o no el footprint, pero desde luego no existen las reglas de movimiento. Si nos vamos a Estados Unidos, pues tampoco hay congelación de la huella ni reglas de movimiento. Y si nos vamos a la Unión Europea, ni existe la congelación de la huella, ni existen las reglas de movimiento. Lo que nosotros le decíamos a la gente del Parlamento Europeo es: ¿por qué no nos adecuamos nosotros a la regulación internacional que existe en NEAF y vamos a poner esas normas que ya España, que la Unión Europea ha aceptado y que las estamos aplicando, vamos a aplicarlas en la Unión Europea, en las aguas de la Unión Europea, y déjate de inventos nuevos de prohibición? Bueno, con esto hemos conseguido que por ahora en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo las cosas hayan salido bien. Hay un voto decisivo el día 10 de diciembre en el Parlamento Europeo. Por supuesto, y lo estaréis viendo por Twitter, lo estaréis viendo en los medios de comunicación, la campaña sigue siendo brutal de acoso y derribo a todo aquel eurodiputado que no quiera votar como ellos quieren. Van a presentar una enmienda para que se prohíba el arrastre, esperemos que no lo consiga. Pero en definitiva, lo que nosotros queríamos demostrar, y creo que lo estamos consiguiendo, y yo quería trasladar aquí a todo el mundo, es que el arte de arrastre es un arte de pesca sostenible igual que los demás. Muchas gracias.